Bienvenidos una vez más a Silencio Ferran, el podcast que no solo es verdad, sino que también es cierto. Es algo que, sin lugar a dudas, por desgracia, existe. Y tenemos hoy en el programa a un invitado, ideólogo también de esta cosa, que es Darum. Darum, conocido por su canal de Rol con Cosas, donde juega sobre todo a rol en solitario o rol o juegos de mesa en solitario, como mucho con dos personas, no voy a hacer que la gente se asuste. Tranquila, hay partidas con hasta 4, ¿eh? Hay partidas de cuatro. Tenéis que rebuscar un poco hasta el fondo del canal, pero existen. También, aparte de este proyecto en YouTube, también lleva Drawfolio. Es decir, si necesitáis tener un portfolio de vuestra arte o lo que sea, pues podéis contactar con él. Y bueno, pues seguro que os hace un precio de amigo para que lleguéis a todos los posibles clientes que queráis. Que llegue vuestra arte, que es a lo que se dedica. Este genio del marketing. ¿Qué dices? Máquina, Deberíamos figura. No, genio no, porque ahora estoy pensando que deberíamos haber preparado un código de descuento que fuera Ferran20 o algo así especial para esta ocasión y no hemos caído en absoluto. No puede parar. Es una máquina de crear engagement, networking y demás palabrejos en inglés. ¿Cómo estás, Darum? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado. Bueno, no sé, hemos sobrevivido a la semana, menuda semana, ¿no? Y muy bien, encantado y muy agradecido de estar invitado no sé, lo he dicho ya varias veces, pero quizá el podcast con la premisa más innovadora de la última década. Así que, y como te comentaba antes de entrar en emisión, verdaderamente nervioso. Tengo mariposas en el estómago porque no sé qué va a salir, no sé qué prefiero más y no sé qué va a pasar la siguiente hora. Y quizá eso sea la parte de lo más bonito. Por La supuesto, verdad. por supuesto. Va a salir todo bien. Y antes de continuar, un rápido recordatorio que abajo, en este, tanto si lo veis en Twitch o en YouTube, abajo del directo, tenéis un enlace a cómo funciona esto. Cómo funciona esto y también un poco el tema tratado en cada programa. Entonces, ahora sin más dilación, vamos a la segunda parte del programa, que es tirar la moneda. Ha salido cruz. Entonces, esto Cierto. nos lleva a la tercera parte del podcast, que voy a poner aquí. Nos tocó hablar, entonces. Nos toca hablar del tema que ha Increíble. escogido nuestro invitado, que si estáis viendo ahora la pantalla, está relacionado con el hashtag con el hashtag que vamos a emplear en el programa de hoy. Qué fuerte, Ferran. PDF para Mythic. Vamos a hablar Mythic. Por favor. Sí, no pensaba que fuera sobre esto directamente. Perfecto. Por favor, Darum, explícanos, ¿qué tema nos has traído hoy aquí para hablar? Pues la idea era hablar de Rol Sim Master, o por lo menos desde mi experiencia, tanto en solitario como en cooperativo, ¿vale? No es mi intención hacer un monólogo un monográfico sobre solitario, ni mucho menos. Pero sobre todo hablar de esas formas nuevas de jugar a juegos distintos o a juegos de siempre sin máster y un poco desdibujando esa frontera de autoridad narrativa entre una cosa y otra. Entre lo que pues probablemente terminaremos hablando de la Mythic, aunque claro, no era mi intención desde el principio acabar dando opinión sobre decisiones editoriales, No, pero tú ya lo has lanzado yo directamente, o no, sea que... yo no he dado ninguna opinión. Yo simplemente he hecho un hashtag que la gente puede informarse al respecto, puede ver, porque Mythic es un buen sistema para esto, para automatizar
por así decirlo, para hacer un Juan Palomo en que tú no tienes que hacer nada. El juego va solo, básicamente, que es técnicamente de lo que trata el rol en solitario. Porque para hablar del rol en solitario, obviamente tenemos que hablar o más o menos definir de en qué se diferencia del rol, entre comillas, normal. Es decir, el rol en solitario, aquel rol sin máster, ¿qué sustituye? ¿Qué papel sustituye? ¿Qué aporta el máster a una partida de rol? ¿Y tú qué crees específicamente que se gana al no disponer de uno? Claro, es un poco. Lo primero que recordemos que hablamos de rol sin máster, entonces el rol sin máster no tiene por qué ser solitario, lo puede ¿Es ser. cierto? Me he equivocado, ¿verdad? Pero exacto, yo creo que en esta hora, pues a lo mejor voy a hablar más de las experiencias que he tenido con gente jugando sin Mm, máster, en realidad, mm, tanto con Mythic o con algún juego directamente. Y yo creo que en realidad el nombre es un poco engañoso porque no es que prescindas del papel del máster, sino que lo hace todo el mundo. Y, o sea, es una partida, imagina una partida de rol en la que el máster no está siendo todo el tiempo la misma persona de mm, las que hay en la mesa. Incluso habrá pequeños momentos en los que no sea nadie y recurramos a suplementos como la Mythic o como otros oráculos para ver un poco por dónde tirar. Pero ya digo, eso quizás son pequeñas porciones dentro de la sesión porque en este tipo de rol sin máster o como lo he conocido yo o como lo he jugado, en realidad todo el mundo está haciendo de máster casi todo el rato durante la sesión. No hay momentos, hay muy poquitos huecos en los que recurramos que a lo mejor son esos momentos en los que estás tirando dados y ya está, que a lo mejor es un pequeño porcentaje de la conversación que estás teniendo. No se deja de estar inventando o de estar improvisando la situación, otros penejotas o hacia ti mismo o hacia la situación que están viviendo las compañeras o los compañeros en la misma sesión. No se deja de desdibujar y de mezclar y de hibridar, ¿no? De ir fluido ese papel de máster, ¿no? Que tradicionalmente está separado en la parte del máster que del jugador. Yo creo que eso es lo bonito. Entonces, se le llama GM-less o Role Sim Master, pero en realidad es con más masters. Lo que pasa es que no es la misma persona todo el rato en la misma sesión. Es un poco como lo definiría yo en ese sentido. entonces, ¿tú crees que esto lo democratiza? Es decir, que al no haber una figura que dirige todo, una única figura que dirige todo, como mínimo lo democratiza porque todo el mundo que está en mesa provee, obviamente eso depende de cada uno como juegue, pero cada uno aporta lo mismo que los demás. Yo creo que en ese sentido sí. No sé si democratiza porque no te pones a votar. Al final Claro. se intenta, tienes que crear consensos y vas fluyendo, pero por ejemplo, pues en la que tengo cooperativa ahora mismo con Popu, con la Mythic, hay un momento en el que coge un poco más la carrerilla o el carro de la situación y yo le dejo hacer y toma decisiones también narrativas conforme lo que se le está inventando en ese mismo momento. Pero creo que sí, creo que esa autoría narrativa y también esa carga de preparar, de inventar, de decidir, de improvisar sobre las situaciones y tal, se horizontaliza, digamos, se iguala y deja de ser a lo mejor en una cosa tradicional, pues a lo mejor es un 70%, 30%, o en cosas muy tradicionales es un 90-10, sino que se reparte a tanto a partes iguales, idealmente, como gente ahí en la mesa. Hmm. Así es y es un poco la idea. No tanto, no sé si por... Es que no sé si lo llamaría más democrático, sino lo llevaría más horizontal en ese Hmm. sentido, ¿no? O más participativo, en realidad. O sea, más colaborativo todavía, ¿no? Porque es un camino que a lo mejor inician ya juegos como PBTA, como Fate, en los que se va traspasando cada vez más autoría narrativa a los jugadores. Y yo creo que es como el siguiente escalón, es coger el juego que quieras y montarte esa movida con Mythic un poco toda la vez. Que no es sencillo, yo diría, de hecho es más complicado que jugar al estilo normal.
pero para mí ha sido súper satisfactorio y también ha retroalimentado mucho la forma en la que juego luego tradicional como máster o como jugador. Claro, porque, a ver, aquí voy a estar siempre a la contra de ti, en el sentido de Vale, que pues bien, siempre, perfecto. no porque no esté en, no porque no me guste el juego sin máster, porque a mí también me gusta y otros que he probado de los que hablaremos más adelante, pues están muy bien, pero parezco que estoy a la contra porque también sé que eres un acérrimo defensor y creo que es interesante que se ponga en valor lo bueno que tiene y los problemas que le ven la gente que juega juegos de rol más clásicos. Como puede ser la falta de antagonismos. Obviamente cada juego que no precise de máster lo soluciona de una manera, normalmente con tablas aleatorias y tal, pero es una duda pues, que la gente puede tener. Al no haber es cierto que en una partida de rol ver al máster como el malo siempre está. Es una visión bueno, retrógrada no, pero un poco arcaica, porque al final todos estamos jugando, todos estamos participando, pero sí es cierto que normalmente es el máster el que proporciona los obstáculos o determina, más allá de que cuente la historia que quiera contar, sí que es el árbitro de los obstáculos a los que se enfrentan los jugadores. ¿Cómo crees que se soluciona? Obviamente cada uno lo hace de una manera diferente, pero ¿cómo crees que lo solucionan de una manera así un poco más genérica este tipo de juegos sin máster? Claro, ahí lo que dices es muy cierto. No es una visión retrógrada de cómo ser máster. Es retrógrado si lo llevas al extremo, ¿no? Este Claro, palo de rol clásico de los años 70 del máster viene a jorobar, que en las mesas que funcione, pues perfecto, ¿sabes? Pero sí que no puedes perder como máster el componente de antagonista, porque creo que tu trabajo como máster en casi todos los juegos no es tanto contar historias, porque la mesa, la historia tiene que salir de jugar entre todos, y tú como máster, pues sí, si es tu máster y otras 4 personas, pues como mucho vas a contar ese 20% de porción de historia, o incluso menos, si es preferible, ¿no? Pero tu trabajo es crear situaciones y conflictos que sean interesantes, porque lo que crean las historias son cómo abordan esos personajes, esos jugadores que tienes ahí en la mesa, esos conflictos, ¿vale? Entonces creo que, claro, decía que no es baladí y no es fácil, y es probable que las primeras veces que juegas en cooperativo o en solitario no salga como esperabas, porque hay que desprenderse un poco mentalmente del querer ganar, ¿no? De si mi personaje sobrevive, si matan los monstruos, si etcétera, etcétera, que obviamente sí, porque tú quieres jugar y como jugador y quieres que la historia siga y tal. Pero tienes que coger un poco el chip de que buscarte problemas es divertido, ¿vale? Y generártelos a ti mismo. Y esto con las mismas preguntas que haces luego al oráculo, que veremos un poco las herramientas con las que lo hacemos y todo esto. También no es automático, ese chip hay que tenerlo un poco, el preguntar cosas sobre la situación que pueden crear conflictos divertidos y ponerte realmente en problemas o ponerte en situaciones que sean complicadas de solucionar para tus personajes o para tu todo, ¿no? Yo he disfrutado, y además en solitario es como todavía más importante, ¿no? Porque si no se convierte en un todo me sale bien o todo lo que me gusta y tal. Yo me he divertido tanto en cuanto más me he dado cuenta de que tengo que buscarme problemas, y en los vídeos que hay en el canal, en las partidas en solitario y tal, hay situaciones que es que miro a cámara, porque si las grabo pues las estoy sacando en el canal y estoy mirando a cámara y decir, ¿por qué coño me he metido en esto? ¿Por qué no? Porque no estás ahí, pero eso es lo realmente divertido, ¿vale? Entonces hay, como decías, pues a lo mejor un par de maneras. Hay como algunos juegos más guiados en los que el máster es rotatorio, ¿no? Por ejemplo, en el canal, pues creo que hay uno que se llama All Bastard, que es sobre aventureros un poco fardando de sus gestas o de sus aventuras en una taberna. Y entonces, por orden, cada personaje cuenta un poco la historia, pero los demás hacen de esos antagonistas, ¿no? Hacen como un encuentro, un mid-boss y un boss final,
y adoptan esa parte de máster poniendo en problemas a la persona, al personaje que es protagonista en ese momento, ¿no? Y entonces se establece como una especie de turnos en los que realmente hay como mini escenas que no vienen preparadas, en las que cada persona va haciendo de máster al resto de personas o a uno de los jugadores concretos y tal. Y esos yo he jugado y están guays. Y además es como una manera muy más guiada, más masticada de irte metiendo en ese tema. O uno que juegue con Levi que se llama The Haunting, por turnos haces de la persona que vive en una casa encantada y de la casa encantada, ¿no? Entonces en cada turno la persona que hace de la casa encantada adopta más un poco ese papel de máster de la situación un poco, porque al final te estás metiendo en una casa que tiene Exacto. movidas o fantasmas o lo que sea. Aunque Mo- aún así hay mucho ping-pong, ¿no? De sí, está sí. contando la otra persona una cosa y digo, oye, ¿y si pasaría esto? Y tal. Momento de spam. Levi mismo, en su Itch.io, tiene Nefasto, El Camino del Héroe, que es un juego como el que has comentado, de máster rotatorio. De. Bueno. No es exactamente juego sin máster. Eso es cierto. La principal Varios masters, diferencia. ¿no? Es, la principal diferencia es que, aunque estén en personaje, todos son masters, excepto uno, que es ese terreno gris que has comentado. Claro, aquí... Que... Sí, sí, dale, dale. No, no, sigue, sí. Que, claro, lo bueno del Role Sim Master es que siempre juegas, aunque te toque, aunque igual no todo el rato, porque tienes un rato en el que por estos juegos te ha tocado ser el máster en esa escena, o porque estás haciendo un poco el ping pong con la otra persona y se te ocurren cosas sobre la situación y tal. Pero juegas siempre y no tienes el, el eso que te queda del máster de joder, me hubiera gustado jugar a este juego, pero he tenido que preparar la partida y adoptar toda esta carga de saberme las reglas, leerme el manual, preparar una historia, leerme un módulo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, ahí vamos a otra cosa. ¿Cómo se consigue esto? Pues viniendo a la mesa sin nada. A lo mejor has pensado un poco sobre los personajes y tal, pero el estilo que yo más conozco y que más me ha satisfecho en este tipo de juegos, tanto en los guiados como en coger el juego que quieras con la Mythic y con un oráculo, se improvisan todas las situaciones de que va la historia o incluso el mundo o el setting desde cero. Y eso es lo más. Y es difícil porque pues implica a lo mejor, es un poco más exigente que jugar en una partida tradicional como jugador. Pero para mí es como lo más satisfactorio el terminar una hora de jugar o una hora y media. Yo solo con Popu o con Giuseppe en la partida de Hipster Elysium o lo que sea. Y decir, o sea, hace una hora y media me preguntas y no tenía ni idea qué iba a pasar esta movida. Y nos lo hemos inventado, ¿sabes? Las personas que estamos jugando en ese momento. Y no sé, ahí hay una magia bastante, bastante importante. Entonces, como no, y a eso íbamos un poco, ¿no? Como no te puedes inventar cosas desde cero y puedes improvisar como máster, pero no absolutamente todo, pues normalmente este tipo de juegos o de suplementos como la Mythic, pues te dan unas herramientas para hacer lo que le harías tú al máster normalmente, ¿no? Preguntas de sí o no. ¿Estamos oyendo ruidos al otro lado de esa puerta? Eh, ¿Estos papeles que estoy revisando tienen algo que ver con mi tío que desapareció en extrañas circunstancias en los años 30? O simplemente tablas en las que te dan un verbo y un sustantivo o dos adjetivos o lo que sea, para que tú de ahí tengas un poco de semilla para inventar una situación o dar color a un PNJ o ver qué hace o qué quiere o lo que está pasando un poco en esa escena. Sí, esto tengo aquí preparada una pregunta, lo que los jóvenes dicen una hot take al respecto, para ver si ¡Ojo! saltas, que es básicamente, exactamente, ¿qué diferencia un juego de rol sin máster a un juego de mesa? En el sentido que si no hay... re- es algo muy difícil y seguro que Mythic, como has comentado, tiene ejemplos para solventar esto, pero ¿hasta qué punto es un juego de rol si no hay una respuesta a la interpretación por parte del entorno, que es algo que normalmente lleva el máster? No sé si me explico.
Es decir, Vale. sí, perdón. No, sigue. Desarrolla más. Quiero hacerlo más claro. Básicamente, tú en una partida de D&D normal hay pues cierta libertad. Es decir, hay cierta libertad de acciones, por mucho que estés en una mazmorra o en una Pues, claro, pues ciudad intentar lo que abierta, quieras, sí, ya puedes está. hacer lo que quieras. Algo que depende de del sistema que utilices. Correcto. Hay una posible respuesta del entorno o no. En una partida de rol con Master, el Master te puede decir, bueno, has hecho esto. Esto sucede, esto. Que son cosas que no tienen una implicación mecánica. Es decir, obviamente, si tiras una bola de fuego va a haber una implicación mecánica de que sucede algo. Pero no es lo mismo que ponerse a hablar con todo el mundo o soltar algo soez en un sitio donde no toca o tal. Es un espacio de interpretación que al hecho de que no haya máster, no sé hasta qué punto estas herramientas o estos juegos de rol sin máster puede responder a eso. Respondes con tu criterio con el del resto de jugadores, porque recuerda que sí que hay máster en realidad. Lo que pasa es que no Claro. es la misma persona todo el tiempo. Entonces, claro, yo por eso, y aquí, yo voy a hacer otra hot take, que igual no gusta mucho tampoco, ¿vale? Y a Quería sobre todo a la eso, gente, venía eso, es decir... claro, sobre todo a la gente de solitario no le va a molar, no le va a molar demasiado, pero yo pienso, por lo menos soy de opinión, o en mi experiencia, ¿vale? Porque yo de todo esto, aquí Ferran me está viendo como si fuera un experto o algo así, y yo solo vengo a hablar de lo que yo he hecho y de lo que he vivido, que será una experiencia completamente distinta de cualquier otra persona. Vengo a hablar Pero del yo... tema que has escogido, ¿eh? Tampoco... Ay, ay. Pero yo no me imagino jugando en solitario sin máster, sin haber jugado antes rol tradicional o haber dirigido rol tradicional. Porque si no, no tendría interiorizado ese papel de ser máster, buscar qué complicaciones ocurren cuando las tiradas salen o no, cuándo pedirlas o cuándo no pedirlas, y ver hacia dónde va un poco la historia, cómo se pueden complicar las cosas, independientemente del juego, ¿vale? Porque hay juegos tradicionales en los que la cosa es binaria y sale bien o mal, pero hay otros, por ejemplo, como PBTA, algo así, que está muy inscrito. De hecho, yo diría que jugar PBTA en... Bueno, lo estamos viendo Popu y yo porque el cult este nuevo no es nada parecido al de los 90 y es PBTA prácticamente. Que encaja como un guante un poco en ese estilo de jugar, porque la propia tirada, la propia mecánica te está diciendo que escojas consecuencias, tienes unos movimientos del máster en los que puedes aplicar para ver cómo se complica una situación. Lo que pasa es que en vez de hacerlo una persona todo el rato, lo hacemos entre todos, ¿vale? Yo a veces le pongo complicaciones a él, yo mismo le diría, hostia, ahora estaría algo guapísimo que al personaje, porque como no le ha salido esto mal, pasase esto. Y él lo completa un poco y le da más color y va en realidad así. Entonces, claro, la Mythic está ahí un poco para cuando no se te ocurre nada o cuando quieres dejarlo un poco al azar porque ves que cuando quieres ponerte un poco en problemas, quizá, ¿no? Y esas preguntas de sí o no, o tirar las tablas de descriptores o algo de esto, pues pueden muy bien servir para justamente lo que dices, para ver cómo se complica. Y sobre todo Mythic luego tiene después una forma de estructurar las escenas que es muy bonita, que es para ver si la siguiente escena va más o menos como nosotros esperábamos, en plan nuestros personajes van a hablar con X o se meten en X mazmorra, para ver si eso sigue más o menos así, o para ver si de repente ocurre algo distinto y la escena se interrumpe y empiezan a pasar cosas locas después. De hecho, eso está tan metido en la Mythic que está hasta cuando haces preguntas de sí o no, puede ocurrir un evento aleatorio que tú tienes que interpretar, ¿vale? Que tú Claro. vas a tener siempre el control, ¿vale? Te da una tabla de foco de, pues es positivo para un PNJ, es positivo para un PJ, tiene que ver con esto, con lo otro, y luego tiras descriptores si te lo inventas. Pero tiene esa forma metida un poco en la mecánica para emular justamente eso, que el máster tenga preparado algo y te dé una sorpresa, o que de repente te venga una situación directamente metida. Pero esas cosas están, lo bueno de la Mythic y otros oráculos es que están un poco pensados para darte a ti los andamiajes, diría yo.
pero al final la responsabilidad cae en ti y en las otras personas que están en la mesa Sí, por jugando supuesto. Sin Master. Por eso digo que quizá teniendo esa experiencia de haber jugado en tradicional y de haber dirigido una campaña y saber un poco qué tipo de rol te gusta, qué tipo de máster eres y todo esto, ayuda mogollón a encontrar una forma satisfactoria de jugar Sin Master. Pero al final o sea, recae en ti y en tu criterio también. Y claro que responde el mundo, lo que pasa es que lo puedes decidir tú mismo, otra persona en tu mesa, o entre todos, ayudados con la Mythic o con el oráculo de turno, porque no sé, se os ocurre tanto. Y interpretar esas palabras sueltas, esas preguntas de sí o no y tal, es como una diversión añadida todavía más. Es como otra, para mí es como otra capa dentro del juego que es también divertidísima. Igual no haces tantas cosas como harías en una hora normal, en 2 horas normales, porque tienes el máster que más o menos tiene claro al vuelo lo que va a pasar o lo improvisa, pero el proceso de hacer justamente lo que haría un máster entre todos apoyados con un oráculo y tal, es que es también muy satisfactorio, le añade como otra capa más, en mi opinión. Hmm. Sí. Humilde y pequeña. No, no, estoy bastante de acuerdo, pero voy a discrepar en una cosa que has dicho de que hace falta cierto bagaje anterior porque yo mismo tengo este juego y creo que es un ejemplo de que un juego de rol cooperativo puede servir para cualquiera, que es el Fiasco. El Fiasco no deja de ser un juego de rol sin máster, más o menos, no. Ujú. No hay tiradas de dados, creo. Hace mucho que no lo jugué. Pero yo, por ejemplo, lo jugué con compañeros de la carrera que no habían jugado a rol antes. Y claro, eso puede también servir como puerta de entrada. Para que la gente le pierda un poco de miedo a esto que se considera interpretar. Que al final yo creo que es el mayor obstáculo, el mayor, sí, lo que más cuesta a cualquiera que empieza. El hecho de interpretar. Al menos desde mi experiencia personal y de lo que he visto. ¿Te refieres a interpretar el personaje, Interpretar personajes. interpretar y crear toda la situación o como dirías Sí, ahí? es decir, separarte de tu personaje, es decir, obviamente tú creas a un personaje y yo decido llevar a este elfo mago que tira bolas de fuego por el culo, obviamente. Pero siempre, siempre, o al menos desde mi experiencia y de gente que he jugado que no tenía mucha experiencia o que era su primera vez y tal, siempre está este primer obstáculo de que esa persona sea capaz de separarse lo suficiente de ese personaje no para que pueda hacer cosas con él sin que piense que está ¿cómo decirlo? Y que está haciendo cosas a las Está personas haciendo de la cosas mesa, a no a la sus persona. personajes. ¿No? Exacto, es Creo decir que vas por que ahí. algo así. Es decir, siempre cuesta que la gente empiece a creérselo. Mm. El salto de tiburón, ¿qué tal? Esa suspensión de la incredulidad de que no, en este juego puedes interpretar todo lo que tú quieras, puedes venirte arriba todo lo que quieras. Es el primer escollo, es el escollo más grande que veo a la gente que empieza y estos tipos de juegos como Fiasco que pueden parecer, y lo son, más ligeros, pueden ser un buen punto de entrada. Porque como es algo más cooperativo, esto obviamente me gustan todos los juegos de mesa, no me voy a meter con nadie, pero como es rollo más party game, tiene, tiene más... Es más fácil que alguien entre al juego. Claro, pero en estas experiencias sin máster, bueno, y haría un hot take más, ¿no? El rol al fin y al cabo no acaba, no es un party game que al final es una conversación o algo así. Esto sí, sin máster quizá es más parecido a eso, porque puede ser tan sencillo el sistema como resolver toda la escena si te sale bien o no con una moneda de una cara de cruz y ya está, ¿sabes? Y no tener que estar apoyándote en un sistema más complicado en oráculos o en cosas de estas.
También he de decir, como decía antes, o sea, el tipo de jugador que soy, el tipo de director, a mí me gustan más los juegos narrativos, más de interpretar, de rolear, que la parte táctica. En mis campañas de cooperativo o sobre todo de solitario, no hay tantos combates, porque en realidad en las que dirijo yo como máster, no hay tantísimo combate y no hay acción todo el tiempo, o hay acción pero no hace falta bajar a las mecánicas de daño, de tácticas, de cosas de estas para resolverlas. Y son más de roleo, de interpretación, de investigación, etcétera, etcétera. Y a lo mejor sí, yo también te diría que en realidad es que interpretar son muchas cosas. Sí, Y claro. cuando el máster te dice, estás frente a la puerta, oyes ruidos al otro lado, ¿qué haces? Y ya estás pensando qué va a hacer tu personaje, ya estás interpretando un poco. Mm, Claro, igual no está. Hay gente que le cuesta más pues hablar en personaje, hablar entre ellos en mm. personaje, o narrar detalles sobre lo que está sintiendo, lo que está pensando en ese momento el personaje y tal. Pero en el momento en el que dices, me pongo al otro lado y voy sacando la espada, ya estás interpretando, porque Mm. estás decidiendo las acciones o qué está haciendo un personaje que no existe en un mundo de ficción que nos Mm. estamos inventando hablando, quizá. Sí. Sí, sí, es una forma de verlo. Lo que vuelve a mi punto que de hot take de que los juegos sin máster son juegos de mesa venidos a más. No pasa nada, lo has admitido tú, no hay ningún problema. Es que lo veo o sea, lo veo tan distinto como un juego de rol a un juego de mesa. Es que no deja de ser, ¿sabes? Interpretar un personaje e intentar resolver situaciones dentro de una historia. Bueno. Y ahora, ya que estamos casi en el Ecuador de Uh, este programa, vamos a entrar ya un poco a poner ejemplos. Ejemplos vale. como que no solo qué sistemas recomiendes, porque son muy útiles o son muy divertidos o tal, sino también cómo lo hacen, cómo intentan buscar esos huecos donde los jugadores no llegan para contar o para vivir, mejor dicho, una historia. Mira, pues En... me voy a sacar mi Excel de cosas que he jugado los últimos años, ¡Wow! Sacando la de memoria, billetera. Sacando porque de la memoria billetera. no voy a saber, ¿vale? Pero bueno, como digo, y yo puedo hablar de mi experiencia y de los que he jugado yo. Claro. Entonces, mira, tengo aquí el Excel. Ah, y los primeros muy probablemente serán con Levi, ¿no? A ver. Porque, claro, yo creo que uno de los primeros que jugamos Levi y yo era justamente ese de la casa que se llama Haunting. Hmm. Luego, no sé si quieres te puedo pasar enlaces y si quieres luego recopilar para el vídeo en YouTube y tal, y ponemos Ah, enlaces a no, juegos y todo esto. Pero ese precisamente, digamos, vas dando vida entre los dos a una casa encantada, a lo que la tiene encantada y a diversas generaciones de gente que va viviendo en ella. Y conforme lo haces vas también dando forma a habitaciones que hay dentro de esa casa encantada. Entonces, esto es un poco del primer tipo, el que como dices es una muy buena manera de introducirse, en el que por turnos una persona diseña e interpreta al personaje que se pone a vivir en la casa encantada de mira qué casa Además también pues viene tablas como para ver qué tipo de habitante puede haber, pues los artistas, la familia recién casada, el emprendedor que quiere formar esa y luego revenderla o lo que sea a lo largo de varias décadas, ¿no? Y, y luego la otra persona va a ir creando los problemas y las situaciones que como una partida de rol normal va a ir interpretando e intentando resolver, normalmente con final aciago, al menos en este juego, porque todos los habitantes nos acabaron regular, ¿vale? Pero eso era un poco lo divertido, ¿no? Tiene que haber un poco ese componente Ujú. de jugar para perder y dar un poco, ir descubriendo nosotros mismos, los dos, en qué era lo que había pasado con la casa desde el principio, porque no lo sabíamos tampoco. Conforme pasaban esas generaciones y se manifestaban cosas distintas, el juego pues te da algunas tablitas aleatorias, van pasando esas situaciones y los personajes no tienen ni ficha, ni hay una mecánica especial para resolver la situación, según recuerdo, ¿vale? Pues lo jugué en 2022. Y ese, Mm. pues, la verdad es que como yo creo, si no recuerdo mal, es casi de mis primeras. No, igual no es la primera experiencia así sin máster, pero estoy hablando de con otras personas. A lo mejor ahí ya había empezado a jugar en solitario seguramente, pero, Mm. pero vamos un poco Mm. eso al Más final. centrado eso.
Creo que antes he jugado otro que luego jugué con Levi también, pero antes lo jugué con mi amiga Paula, que se llama Suspect, que es que hay un detective que llega a una situación, a una escena de un crimen, y por turnos, o sea, el detective lo llevamos entre las dos personas que jugamos, ¿no? Por turnos uno hace del detective y la otra persona hace de uno de los sospechosos, ¿no? Este juego pues te da como escenarios muy pequeñitos, en plan de el asesinato en el bar. ¿Y qué asesinato en el cabaret? ¿Qué posibles sospechosos hay? Pues el guardaespaldas, el dueño, la del camarero, la de la música. Y entonces cuando te toca el turno de coger uno de esos sospechosos que la otra persona también va a coger después en la sesión, pues le vas dando forma, le vas dando color y roleas esa conversación y ya está, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que ese fue el primero que jugué y luego Haunting. Y son juegos muy tipo fiasco en el que no hay... Los personajes no tienen ficha, no hay mecánicas así especialmente para resolver las situaciones en plan tirar dados y cosas así. No recuerdo si Haunting tenía alguna cosa de estas. Y como con esa parte de hacer los turnos te estructura un poco, que a lo mejor es lo difícil, ese ping-pong, ese asumir un papel de una cosa o de otra durante la sesión, a lo mejor son un poco más sencillitos. Y no sé, voy a rebuscar aquí No, por no, el link, no te ¿vale? preocupes. Podemos ir porque en ese sentido, en estos juegos más simples y tal, también me viene a la memoria el juego que jugamos con... Era de Pedrote en la última quedada. Que de Sí, la nave espacial... No me acuerdo el nombre porque soy un desastre lo y... tengo apuntado, que No, fue el año lo pasado, tienes... ¿verdad? Lo tengo Sí, apuntado. el año pasado, sí. Decaying Orbit, De órbita Dying Orbit, decayente, exacto. que como comentas funciona con un sistema de mazos de dos barajas creo que eran que sigamos cada persona en su turno iba construyendo parte de la historia de una estación hasta llegar a la conclusión que era que esta estación pues acababa destruida o quién sabe. Claro, yo ahí quizá ese juego lo veo un poco más cerca del storytelling porque no teníamos personajes asignados que Claro, interpretar y con los que resolver te- situaciones. Surgió un poco sobre la técnica, marcha sin que el juego nos lo dijera, ¿no? Si no me recuerdo. técnicamente técnicamente todos éramos el mismo personaje que era la nave. Sí, Técnicamente, pero bueno, es una forma de interpretarlo. A lo que me lleva a un hot take que me dijiste, sí, que en privado, y te voy a esposear muchísimo, que ya es sé por dónde va. que es que a lo mejor el tema de los masters se vienen un poco arriba. ¿Podrías desarrollar? ¿Podrías De decir hecho, cuál de es hecho, tu...? casi todo lo que tengo apuntado, tengo una sección que pone problemas de tener máster, ¿vale? Porque obviamente tener máster es una cosa muy guay y es lo que ha hecho hacer la afición para adelante y tal, pero también tienen problemas, ¿eh? Por O favor, sea, expláyate. Dejemos y los ejemplos a un lado. Quiero sangre, quiero visa. vale. Claro, problemas sobre todo yo creo que he causado siendo máster a la mesa que tenía Hmm. o qué tal, que me hubiera gustado o no. Porque al final como decíamos, en el modo tradicional de jugar a rol con un máster y jugadoras, recae mucha carga de preparación, de autoridad narrativa en la persona que hace de máster. Y lo normal es que tú tengas una campaña, ya sea un módulo que cojas y que esté escrito y que adaptes, o que te estés inventando tu propia campaña, tu propio setting, tienes que preparar entre sesiones en el modo tradicional, ¿vale? Luego vemos que PBTA y todo esto se va desplazando, ¿no? ¿Y por qué? Pero hay mucha carga de preparar cosas. Hay también por lo menos yo estuve mogollón de años sin querer dirigir nada, porque pensaba que no servía. ¿Vale? Tenía el rollo este de no, es que lo intento y no me sale bien, y hay gente que sí que le sale perfecto y que lo hace muy bien y que tiene como, está preparado para todo, ¿no? Por ahí va un poco uno de los problemas. Y entonces yo no sirvo, ¿no? Porque hay que tener algo especial y lo que hacía falta era hacerlo más y a lo mejor también encontrar otros estilos de juegos que se adaptasen más al tipo de máster que soy. Pero en el tradicional, yo creo que o sea, ser máster, por ejemplo, en los 90 y un poco de los 2000 y un poco después, era estar preparado para todo, ¿no? Que no te pillen, tener preparada toda la campaña, pensar que cada puta roca que hay en el camino, cada cosa, obviamente no puedes todo y al final es un juego de improvisar.
pero eres tan buen máster como tienes casi todo preparado y conforme se van para una cosa o para otra, puedes adaptarte y tienes una campaña rica y cosas para preparar. Pero a la vez están siempre las mismas coñas de yo preparando mogollón de tiempo esta sala, este castillo, este no sé qué, y mis personajes se quedan toda la sesión en la taberna hablando con el bardo que tiene un mono que es muy gracioso, que no sé qué, ¿vale? Y yo preparando tanto esto para que luego se queden haciendo tal. Pues es que igual el juego consiste en eso, en las cosas que surgen en la agencia de los jugadores y de los personajes, y a lo mejor todo ese preparar y todo, sobre todo, o por lo menos a mí me pasaba, el ir cada vez preparando más y tener ideas predefinidas de lo que pasa en esa historia, de lo que pasa en esa campaña, inevitablemente va haciéndote que te cases con escenas, con tramas, con, buah, pues imagínate esto, este antagonista va a salir aquí al final y va a pasar esto, no sé qué, no sé cuántos. Y poco a poco, entre sesiones, tú mismo vas casándote, aunque no te des cuenta, con esas historias, porque las estás preparando, es que es inevitable. Y una parte mala de eso puede ser que te cases tanto, incluso sin darte cuenta, que te conviertes en el típico máster que railea, ¿no? Es que esto tenía que pasar, con mi antagonista tiene que pasar esto, y X. Quizá un caso extremo de eso es la típica campaña de vampiro en el que el máster está mega enamorado de No. PNJs como de muy No. altos Gente y tal. intensita jugando a vampiro. Eso nunca ha pasado. El Claro, vampiro. y los jugadores y sus personajes no tienen tanta agencia, que yo creo que hay un montón de campañas de vampiros en las que eso no pasa, pero por una parte el juego y el canon y las campañas típicas que hay, ¿no? Las transilvanas y todas estas, incentivan mucho eso. Y el juego, o sea, aquí a lo que venimos es que hagan cosas los personajes y a que la historia surja de jugar, ¿no? Como hay una cosa como muy de Critical Role y de gente de esta, de no, yo soy máster y con mi campaña y con mi esto vengo a contar una historia, ¿no? Y hablar de estos temas a través del rol y todo esto. Pues igual no, igual vas a hacer eso, pero en un 20% porque sois 5 personas en la mesa. Y porque. Y como esa historia surge de jugar, tú no tienes más porcentaje en eso que cualquier otra persona, aunque seas el máster, aunque te corresponda esa labor de director, de responder, de ser el mundo, ¿no? Igual, Digamos. igual lo que le pasa a ese director es que es un puto flipado. Que quiere escribir un libro o hacer una serie o tal. Con todo el respeto a toda la gente que le gusta eso, porque a mí, yo soy el primero. Critical Role me la suda un poco, pero soy el primero que ve cosas como Dimension 20, Fantasy High y cosas así. Y se nota porque cumple un objetivo. Es decir, Sí, porque es un espectáculo también, es un claro, producto. Ahí hay otra componente claro, adicional también. seguro que se lo pasan genial, seguro que todo el mundo le gusta Brennan Lee Mulligan y toda esta gente fantabulosa, pero están vendiendo una serie. No están jugando a rol. O al menos no de la misma manera que no están jugando rol as intended, no porque cambien las reglas como quieran, sino porque están intentando sacar provecho de ello. Otra vez, esto es culpa del capitalismo, no de... Sí, no, claro. Nosotros claro. que hemos salido en umbral, que claro. movemos partidas emitidas y todo esto. Sí. Claro, lo que yo ahí te diría es que sin el componente este de espectáculo y tal, en el tradicional, a mucho menor grado, acababa pasando un poco eso, porque recae tanta, o yo sentía que recaía tanto peso en mí de que la campaña vaya bien, de que sea interesante, de que tenga tramas guays, que tengan que ver con los personajes y todo esto, que no acabas también montando un poco... Claro, yo en eso soy malo, por eso el rollo de tantos años sin dirigir y tal. Y con el tema de solitario y sin máster y tal, que dices, joder, no se me había ocurrido nunca en la vida que podía pasar esto. Y entonces me hizo un poco el chip. Y sí, por querer preparar mucho como máster tradicional, me estoy perdiendo esa parte del juego y el rol de siempre en parte ha consistido en eso, en sentarte en la mesa como máster también
y no saber qué va a pasar, y cosas como traen PBTA, y yo creo que también a mí eso me ha influido un mogollón, el jugar para descubrir qué sucede. Y no pensar tanto tramas y cosas que van a ser y preparar tanto, sino hacer preguntas a las jugadoras, a los jugadores y venir, o sea, claro que preparas cosas y que tienes ideas y tal, pero sobre todo saber que sirven un poco para saber por dónde tirar y que no es nada cerrado porque es como mucho más improvisatorio y estás cediendo mucha de esa parte de autoría narrativa. Y en ese camino me parece que el final de ese camino o el siguiente escalón que empieza un poco PBTA y otros juegos es precisamente eso, jugar a Roll Sim Master, que es que esté pasando todo el rato ese hibridaje, ese mezclar entre los papeles de máster y jugador entre todas. Sí, sí. Y entonces yo ahí empecé un poco a abrazar un poco me siento en la mesa, no sé qué va a pasar, soy el máster de esta campaña, no sé qué va a pasar, y lo divertido es descubrirlo. Y de hecho es que herramientas como, tengo un vídeo en el canal, herramientas como la Mythic y tal, que son en principio, pues, o sea, para jugar a rol en solitario o sin máster, las uso como máster en vivo en las partidas o para preparar. En plan de, ¿este pendejo te hace esto? ¿O qué me puedo inventar sobre esta situación? O no sé cuántos, en realidad. Porque te descargas un poco de ese peso de tener que decirlo tú todo y lo dejas un poco a las herramientas y a lo que te vayas inventando, ¿no? Y a lo mejor que es al final lo que hace un poco PBTA y todo esto con las cosas de éxitos parciales, las consecuencias y tal. Y el Roll Sim Master, por lo menos yo lo veo ya como el siguiente escalón a eso, en verdad. Sí, es cierto. Y creo que por eso mismo, ya queda un poco menos de tiempo, vamos a centrarnos en el hashtag. El hashtag del programa de hoy. PDF para Mythic. Por favor, Darum, véndenos Mythic. Cuéntanos por qué es una herramienta tan poderosa, o tan buena, tan útil, que no solo sirve para jugar sin máster, sino también, como tú has comentado, para sacarte de un apuro, para decir, ¿qué puedo hacer ahora en esta partida que yo estoy dirigiendo? O qué es lo que tú ves tan interesante en esto. Tanto como para haber montado una campaña de acoso y derribo hacia un editorial español. Mentira. Ya he dado mi opinión por redes sociales. Es que no he hecho ni un vídeo de eso, que no voy a hacer ni nada, porque es decir, las decisiones empresariales de cada uno, pues yo ya he manifestado que no estoy de acuerdo. A mis amistades y alguna cosa en redes sociales, pero no es una campaña de acoso arriba en absoluto, porque ya bastante les costará editar eso en castellano y tirar una pyme para adelante, que de eso, del sector editorial no sé, pero de pyme en general, pues sé que es complicado. A ver, por partes, claro, de todos, hablábamos de estos juegos que están como un poco ya guiados, hay otros un poco, a lo mejor un paso en el medio, en el que esos turnos de ser máster y de ser jugador no están tan claros. Es una experiencia pues mucho más parecida a la de coger la Mythic con el juego que quieras, pero sí que te traen pues una mini Mythic, ¿no? Una tabla para hacer preguntas de sí o no al oráculo en ese momento, ¿no? Al máster que no queremos ser en ese preciso momento, ¿no? En esos 45 segundos de partida que tiramos dados. O tablas con descriptores para generar un poco cosas sobre la víctima del caso que estamos investigando, por ejemplo, ¿no? En Hipster Elysium, el juego que se llama Yamevi, que el autor es Kevin M. Rodrigo y ha hecho como el juego no oficial de Disco Elysium, trasladando súper bien las mecánicas. Está muy pensado para el juego operativo o el juego en solitario y ya trae un poco todo ese material. No te tienes que coger la Mythic y enchufarla, puedes hacerlo si quieres, pero ya tiene todo, como un poco todo ese material, ¿vale? De oráculos. Y los oráculos al final son una tabla, pues que a lo mejor tiras un dado de 6, un dado de 100, le haces una pregunta como estas que estábamos diciendo a la tabla y te sale sí o no, que es como la pregunta que le haces al máster, ¿no? De esta gente que me viene por delante en el callejón, he visto a alguno de ellos antes, o me reconocen, o cosas, sobre todo preguntas que sean interesantes para meterte en problemas y que la historia vaya para adelante. Pero de todas estas cosas que yo he probado en estos poquitos años que he descubierto un poco este estilo, la Mythic me parece la mejor. ¿Por qué? Porque es la más simple. O sea, son literalmente 3 tablas, si quieres. Aunque el manual lo tengo por ahí y son 40-50 páginas, la mayor parte del texto es para contarte cómo las puedes usar. Pero como mecánicas hay una tabla en la que le preguntas sí o no,
una manera en la que, como comentábamos antes, testeas la escena para ver si va conforme a tus expectativas o si pasa algo en medio, y 2 o 3 tablas más para generar eso que pasa ahí en medio. Y poquillo más, ¿vale? Y luego un factor de caos que nivela todo, ¿vale? Que puede ir subiendo conforme la historia se complica para que cada vez pase más lo de que una situación, de que haya un evento aleatorio o que la escena no vaya como tú quieras o digamos, modelar ese factor de impredecibilidad que puede llegar a tener la partida, o no, o tú decidir, no juego con el factor de caos, lo dejo siempre en 5, ¿no? Va de 1 a 10 y ya está. Y sobre todo me gusta porque el texto en la primera edición es como de 2007, 2008 y está un poco farragosa, pero Tana Pigeon, que es la autora, sacó, creo que el año pasado o el anterior, la segunda edición en inglés y está súper bien, está mucho mejor explicado, está muy sencillito, tiene algunas variantes por si quieres enriquecer un poco más ese juego y tal, que yo no he llegado a usar de momento nunca porque no me ha hecho falta. Y luego, sobre todo, te pone a ti en el centro, te pone tus decisiones como máster que estás siendo de ti mismo o el máster comunal que estáis siendo en la mesa. Tenéis el control vosotras y vosotros sobre las expectativas, sobre lo que puede pasar en la siguiente escena, sobre cuándo ya toca terminar una historia y una trama ya está más o menos cerrada y la puedes ir cerrando y ya está. Lo que te da son herramientas para hacerlo para darte la capacidad de dirigirte a ti mismo sin perder la capacidad de sorprendente, ¿no? A lo mejor. O sea, lo que te da es la capacidad de sorprenderte a ti mismo o a las personas que están en la mesa haciéndoos de máster, un poco, ¿no? Luego también tiene alguna mecánica que está muy chula, que es como unas hojitas en las que vas apuntando tramas que hay y PNJs que salen, las puedes ir resolviendo, o si un evento aleatorio tiene que ver con ellas, pues tiras un dado y ves un poco qué trama o qué cosa a lo mejor tiene que ver la situación en la que estás. Pero es que en cualquier momento te dice, si ves de esa lista algo que está claro que tiene sentido para la historia y que quieres jugar, tira para adelante con eso. De hecho, te dice, es que si quieres jugar algo y se te ocurre que de repente este PNJ es el hijo secreto de tu bisabuelo pirata y en realidad erais hermanos con la guerra de la galaxia o lo que sea, no se preguntas al oráculo, juégalo y para adelante. Sí que hay que tener esa honestidad siempre de si sale algo sí o no en el oráculo, ya sea la misión o otra cosa, aceptarlo, porque normalmente le vas a estar preguntando por un problema que te pones. O igual que te sale una tirada bien o mal cuando te pide, porque luego las situaciones las resuelvas haciendo tiradas del sistema que toca. Sí. Yo me pido una tirada de fuerza, una tirada de no sé qué, no sé cuántos, de desafiar el peligro, de lo que sea, y ya está. Hay que tener ese punto que hablábamos al principio de querer meterte en problemas y ser justo con los problemas que hay, porque es que es más divertido. Aún así, no tener el chip de querer ganar la Master, porque el Master eres tú. Claro. Básicamente, o sois vosotros, o las otras personas que hay. Y luego lo que me flipa más de la Mythic es que lo puedes enchufar al juego que quieras, porque te da como te da la agnosticidad esa de enchufarlo al juego que quieras o de no enchufarle el juego, porque viene como un poco explicado de cómo usar la Mythic para resolver un sistema, ¿no? Pues le haces preguntas de sí o no al oráculo con cierta probabilidad y ya está. O es que viene cosas tan bonitas y en las que no estoy tan de acuerdo con decir, es normal que al empezar a hacer a jugar un juego así en cooperativo o en solitario, no sepáis todas las reglas, pues las reglas que no te sabes, pregúntale al oráculo si una cosa salía así o no, y ya te las le das. Y ahí vas completando, no tienes que empollar un manual y lo puedes ir explorando conforme juegas también. Y no sé, tiene cosas muy bonitas. Y sobre el tema en castellano, pues sí que me voy a meter. Creo que Cursive King está haciendo una cosa muy guay, que es editarlo en castellano, pero a estas alturas, todas las editoriales que conozco y todos los crowdfundings en los que me he metido, no tiene por qué ser por separado, pero dan la posibilidad de tener una versión en digital. Y creo que ahora mismo, o sea, yo como consumidor lo doy por hecho. Y luego, como propietario de una pyme de una persona que es de Outfolio, que soy yo y ya está claro que en ciertos momentos tienes que tomar decisiones y tu criterio en tu empresa es que tiene que ser el tuyo y no el que te diga la gente alrededor, porque tú te estás ahí apostando los dineros y tirando un producto para adelante y sobre todo en editorial, que es como muchísimo más complicado porque tiene muy poco margen, encima en rol en castellano pues hay mucho menos mercado y es muy complicado.
y está claro que tu criterio, para eso has montado tu empresa y tienes que aplicarlo. Lo que pasa que también puede ser eso, o puedes convertirte en la persona que va en dirección contraria por la autopista y decir, están locos, van todos a CP menos yo. ¿Vale? Si te está diciendo mucha gente que tiene que ver con el sector, que ha usado Amiciag antes, que se mete en crowdfundings, que son tu público mercado, que una edición en PDF les renta, que están dispuestos a pagar más por la versión en físico, que estaba más a un precio súper bien en castellano. O sea, es muy era muy buena propuesta de crowdfunding. A pagar más por tener la versión en digital, ya ni siquiera comprarla por separado, pues a lo mejor tienes que escuchar un poquito. Ellos han decidido que no, porque es su negocio y su decisión editorial. Pues yo he estado no tan de acuerdo como consumidor, que al final no me he metido, porque yo me la compré en PDF a Tana hace 2 o 3 años, me la imprimí en gusanillo y la tengo pues por ahí más o menos, creo que está, y con eso he tirado. Y ya está, hasta ahí. Hasta ahí ya está bien. No, no vamos a entrar en más polémicas roleras porque ya es suficiente. Ya es suficiente. No sé cuál era la polémica rolera de hoy, pero seguro que era súper interesante. Y como estoy en Mastodon ya no me entero. ¡Hola, hola, Messi! Está en Mastodon. Se está muy tranquilo. Sí. En Mastorroll, echarle un vistacillo, consideradlo. Sí, Mastorroll, que lo lleva aquí el compa Musra. Saludos a él. Seguramente estará Muchas demasiado. Gracias, claro, estará ocupado jugando a la partida de Dark Souls que dirige Levi ahora mismo. Destruyendo, como hemos comentado anteriormente, destruyendo completamente la situación que había creado Levi como máster de pelea final super tocha por decisiones que toman los jugadores y acciones que pueden llevar a cabo y a veces... Y que es para lo que jugamos, en realidad. Sí. Al final... Lo que pasa que es un máster con mucho bagaje que conocemos aquí mogollón y que le mola además que pase eso. Pero otra persona que está empezando, que que el propio manual a lo mejor que está leyendo y tal, le ha transmitido esa carga a lo mejor antiimpuesta de tienes que estar preparado para todo, o que no tiene tanta experiencia, o tiene otro carácter, o no le gusta tanto el tema de improvisar, pues a lo mejor con eso se frustra. Pero es que el corazón del juego, la propia naturaleza del juego, está en que pases cosas que nadie había pensado en ese momento en la mesa. Es lo que yo he ido aprendiendo un poco y me han enseñado los juegos de rol sin máster y en solitario. Sin máster y en solitario. Sí, así es. ¿Tú crees que... A ver, esto... Sin despreciar a Mythic en ningún momento. ¿Tú crees que Mythic es un sistema parásito del juego de rol tradicional? No lo sé, yo creo que lo enriquece. Yo ya te digo, es que me he descubierto a mí mismo usándolo en una partida tradicional o para preparar sesiones de decir, ¿qué hostias pasa con esta facción o con esta trama que no se me ocurre para dónde tirar? Entonces yo creo que más bien toda esta experiencia de rol sin máster y en cooperativo o en solitario y con este tipo de oráculos, más que ser antagonista, es complementaria, más que lo cimenta y lo eleva a lo mejor un poco más. Y en realidad siempre ha estado un poco ahí, ¿no? Porque las tablas aleatorias, las aleatorias claro, y tal, por supuesto. podía generar una mazmorra, por ejemplo, ese tipo de cosas siempre han estado un poco ahí en el hobby, en realidad. Entonces, lo que había un poco es dejar ir, que a lo mejor es un poco más... me sale la palabra en inglés messy, ¿no? Es todo más mezclado, no está tan ordenado, esto es más así desordenado y todo, pero en ese desorden a lo mejor pues también hay una belleza que no habías visto antes al juego de rol. Entonces, no sé, yo creo que es complementario y enriquecedor al estilo tradicional. Y de hecho, si no me equivoco, aquí igual me lo estoy inventando, pero creo que no, creo que Tana, el Game Master Emulator, lo saca como suplemento de un juego de rol que saca ella, que se llama Mythic. O sea, de hecho Mythic es el juego de rol. Hay muchos suplementos sobre Mythic. Pues, claro. Y ella sacó el Game Master Emulator porque no sé muy bien de dónde sacarían la idea de empezar a jugar así. Para mí era una cosa alien. O sea, yo en el primer vídeo del canal, que ahora no está disponible porque ya no me siento tan identificado, pero no tengo problemas en decirlo,
Claro, los juegos de rol en solitario que yo conocía eran tipo libro juego o de estos de ir generando mazmorritas. Y en el vídeo digo, esto no es tal como los que conozco yo, no son rol. ¡Wow! En rol tienes, Duras claro, declaraciones. en un libro juego o en una cosa de mazmorras, que es el monstruo que te salga y atacar y etcétera. Igual en lo de generar la mazmorra puedes tirar un poco más y rolear si tienes experiencia, pero en el libro juego es vas a un lado, vas a otro y haces tiradas y ya está. Y yo pienso que, como hemos hablado, en una partida de rol tienes que poder intentar hacer lo que quieras. Por eso pues necesitas gente, o aunque seas tú mismo, para responder a esa situación, a ese mundo. Pero me alegro mucho de haber hecho ese vídeo porque la gente en los comentarios empezó a poner, ¿conoces a Iron Swan? Que es otro juego del que no hemos hablado en solitario y en cooperativo, que también es como una cosa súper importante. Y conoces y tal, y yo es que no tenía el concepto de que se pudiera hacer eso. ¿No? Empecé a investigar, vi el canal de rol en solitario de Me, Myself and I, que es como el señor que es el Critical Role del solitario, y dije, hostia, esto se puede hacer, ¿vale? Más o menos. Y empecé a probar, empecé a ver un poco que a mí me encajaba y que me daba, y luego sobre todo, primero en solitario, pero luego que también encajaba un mogollón, a lo mejor para mí es un poco más reciente, con otras personas y que salen situaciones chulísimas y no tienes esa carga de, joder, tengo que tener preparada la sesión. Estamos en un momento muy importante de la campaña, les tiene que molar, te liberas de eso y lo compartes entre todo el mundo. Y súper contento con eso. Sí, y al final eso es lo importante. Y el rol ha avanzado mucho desde su creación, desde que ya pues un señor extremadamente racista y misógeno hiciera... Y machista, no sé si habéis leído lo de... Un bicho que hable de mujeres en los manuales. Bueno, o sea, busca esa cita, terror. Desde eso hasta ahora ha sido, como comentábamos al principio, una tendencia de horizontalizar el rol, de ser más partícipe en la narración al jugador, no solo al máster, y es algo que no es simplemente que se hayan desarrollado otros juegos que hayan ido por ahí, sino que el mainstream lo ha ido adoptando. Los manuales más tradicionales de Pathfinder, Pathfinder, D&D y tal, han ido asumiendo esas cosas y tal, y al igual que prácticamente todos los juegos que salen por crowdfunding, que son básicamente PBTAs. Hablaremos o no en otra ocasión de los PBTAs, al igual que hablaremos o no en otra ocasión de los juegos en solitario de diario, que seguro que tienes opiniones fuertes, pero por desgracia no vamos a poder hacerlo, al menos no contigo, porque se acaba el programa de hoy y eso significa que tenemos que despedirnos de ti, Darum, de Silencio Ferran, pues para siempre. ¿Por qué? Como os recuerdo, debajo de este vídeo tenéis un enlace a las reglas, las normas, el manifiesto de este podcast, y no se pueden repetir invitados. No, empleados, sí. Invitados. Os daré una chapita, invitado del año. O algo así. Muchas gracias por estar aquí, Darum. Es un placer siempre hablar contigo, porque personalmente creo que te expresas muy bien y así da gusto. Así da gusto escucharlas. Muchísimas gracias a ti por invitarte y para mí es un honor increíble. O sea, es como mi highlight, bueno, de este año seguro, porque este año está siendo complicadete, pero de los últimos años el haber sido el primer podcast dentro de la larga serie que va a ser Silencio Ferran. O sea, larguísima. He podido ser el primer invitado en Ferran y entonces para mí eso es una cosa que claro. Así que muchísimas gracias. De aquí para abajo. De ahí. La gente ya. Ha sido un placer, muy chulo. Sí, igualmente. Un poco de spam. Recordad, tenéis Rol con Cosas, su canal de YouTube, donde juega pues a juegos sin máster, a juegos en solitario, a juegos de mesa también, si no me equivoco. Un poco, sí, de vez en cuando hay alguna cosita. Eso sí que suele ser en solitario, porque grabar una partida de juego de mesa ya es complicado. Pero podéis encontrar tanto partidas en solitario como una cooperativa muy chula, que es la que decía de Disco Elysium, que para mí ha sido como
de las experiencias roleras de los últimos años. También... Y justo en ese estilo cooperativo sin máster ya ha sido súper guay. Sí. También, por supuesto, tenéis Drawfolio. Si necesitáis pues, un portfolio para artistas y tal, pues aquí también. Drawfolio.com. Drawfolio.com. Es que es gratis y si os registráis me escribís un email y os activo un periodo de prueba para que podáis ver todo lo que lleva el plan de pago. Y ya está. Y todo esto. Ya está. Increíble, espectacular. Además, tenéis, si ponéis Ferran20, tendréis un descuento. Por ejemplo, no lo hagas, por favor. Muchas gracias. Volveremos, seguramente. Ya tengo apalabrados otros invitados que no saben qué hacer con su vida y han accedido a esto porque les parece buena idea o no, no lo sé. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, Darum. Y nos vemos. Adiós. Adiós.